Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy, ya que estamos terminando el año, creo que va siendo hora de que haga un repaso de mi TBR de 2025. Ya sabéis que todos los años hago un TBR al inicio del año, en enero más o menos, con algunos libros de mi TBR física que me gustaría leer a lo largo del año. Y bueno, históricamente es algo que no ha ido muy bien. Por suerte lo estaba revisando y este año tuve la brillante idea de añadir los 12 libros que íbamos a leer en el Club de los Libros Góticos a este TBR, lo cual fue muy inteligente por mi parte. Así que bueno, creo que quizás va un poco mejor de lo que me temía. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Disculpad el fondo, mi biblioteca está todavía bajo construcción y tengo muy mala luz. Y espero que el audio se pille bien porque todavía tenemos bastante eco en la casa y tengo que aprender a controlarlo. Tengo un espacio más grande y mi voz resuena. Pero bueno, poquito a poco creo que podremos mejorarlo. Ahora sí, vamos allá con mi TBR. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy toca repaso por mi TBR de 2025 y como he mencionado al principio, este año añadí las lecturas del Club de los Libros Góticos a este TBR. Así que voy a empezar por esta sin añadir el vídeo aquí, porque así esto se hace un poco más ágil y no tenemos un vídeo eterno. Fueron 9 libros creo, porque hay algunos que eran más gruesos, entonces los leímos en 2 meses. En enero leímos La Bruja de Ravensworth, obviamente todos estos los he leído. Es uno de los libros que yo, la primera vez que vi la portada y supe del libro, me pensaba que era un libro más actual, que no era un clásico, pero no, es un clásico gótico 100%, tiene todos los componentes del género. Y la cosa es que cuando lo leí así de primeras no fue mi libro favorito, pero con el paso del tiempo es de esos libros que han mejorado en mi memoria. Tenemos, bueno, La doncella en apuros, la figura masculina opresora, esta especie de maldición familiar, la apariencia de algo sobrenatural. Es un libro muy entretenido y muy fácil de leer para ser un clásico que se escribió, pues bueno, principios del siglo XIX, finales del XVIII, no lo tengo muy claro ahora mismo. Vamos, la cuestión es que vale la pena, es cortito, se lee rápido y desde luego que si os gusta el gótico creo que lo podéis disfrutar. No es mi clásico gótico favorito, pero aún así lo recomiendo. En febrero y en marzo leímos Melmoth, el errabundo de Charles Maturin. No voy a mentiros, esta fue mi segunda vez enfrentándome a este clásico. Fue una de las lecturas del primer año del Club de los Libros Góticos y lo tuve que abandonar porque, bueno, nos lo pusimos para leer en un solo mes, es un libro de casi 1000 páginas. Y entre eso y que lo leí a la vez que Dickens, yo entré en bloqueo, no pude terminar con este libro. En esta ocasión sí lo he terminado y sí me ha gustado. Es un clásico gótico que se incluye dentro de la categoría faustiana. Dentro del género gótico hay 5 categorías. Tenemos el de narrador poco fiable, el de criaturas, es decir, vampiros, fantasmas y casas encantadas, el faustiano y la vertiente orientalista. Pues Melmoth podríamos decir que es el ejemplo más claro dentro de esta vertiente faustiana. Es una historia que además tiene historias dentro de historias y también tiene ese componente orientalista en algunas de las historias dentro de historias que os he comentado. Y sí que es cierto que hubo algunas de las historias que me sobraba un poquito, pero me encantó la historia en general. El personaje de Melmoth me pareció muy curioso y en cierto sentido muy trágico también. Este libro tiene reseña en el canal y bueno, desde luego que no es un clásico que recomendaría para principiantes en el género, pero creo que es un clásico gótico necesario de leer y que se puede disfrutar mucho si se lee con calma. En abril leímos Zastrozzi de Percy B. Shelley. Para mí era una relectura. Y la verdad es que en esta relectura me gustó bastante menos que la primera vez que lo leí. Sobre todo habiendo leído ya más del género, creo que este es el tercer año del club, o cuarto, la verdad es que ya no lo sé. Y habiendo leído más del género se nota que, pues bueno, tiene sus propias deficiencias. En este libro la villana es una mujer, aunque también hay un hombre que es un villano. Es muy cortito de leer y muy dramático, por así decirlo, la verdad. Muy a lo italiano, ¿no? De venganzas, de pasiones descontroladas
y no lo sé, es curioso. Es una lástima que al final lo acabé comparando mucho con la prosa de Mary Shelley, que a fin de cuentas era su mujer, no tienen nada que ver, escribían cosas distintas, pero bueno, es muy rápido de leer, es recomendable si os gusta el género, pero desde luego que creo que se me quedó cojito. En mayo leímos El secreto de Sara, de Wilkie Collins, que, bueno, habíamos leído La mujer de blanco el año pasado, nos gustó mucho, queríamos seguir leyendo algo del autor, y esta era la novela que se nos antojaba más gótica por su sinopsis. A mí me flojea más que La mujer de blanco. La mujer de blanco es una novela simplemente perfecta. Aún así es una historia que se disfruta, tiene una prosa muy asequible y muy cercana, y además tiene esta estructura de thriller que hace que estemos enganchados hasta la última página. Creo que maneja muy bien el misterio, creo que maneja muy bien ese componente sobrenatural que parece que va flotando por encima de toda la trama, pero sí que es cierto que al final se me acaba haciendo muy predecible, y ese es el puntito por el que me acabo flojeando, sinceramente. En junio y julio leímos El último hombre, de Mary Shelley. Debo decir que no me gustó, es un librazo muy extenso y Mary Shelley tiene la tendencia de andarse por las ramas en todo momento. La prosa es bellísima, tiene... no lo sé, ya no tanto las descripciones de los lugares, que son espectaculares, sino cómo nuestro narrador nos describe a todos los personajes. Tiene algo muy gótico y muy de la época, que es esa forma en la que ya no tanto el amor a primera vista, sino la amistad a primera vista, aquí está por toda la historia, es algo increíble. La cuestión es que, habiendo leído la sinopsis de este libro, conforme iba leyendo a mí se me iba olvidando lo que estaba... o sea, la trama central de la historia. Es como que tardamos muchísimo en llegar al kit de la cuestión, al core de toda esta trama y de toda esta historia, y se pierde por muchas ramas distintas. Sí que es cierto que se nota claramente que esta novela sirvió de inspiración a Richard Matheson para escribir Soy leyenda, y al final sí que es cierto que muchísimo de lo que pasa en la parte central del libro se me ha olvidado totalmente. Es una novela que no se me ha quedado grabada. El final sí que lo tengo totalmente fijo en mi cerebro, me acuerdo perfectamente del final de esa novela, y no lo sé, creo que Mary Shelley funcionaba mejor en formato corto, tanto en relato como en novelas cortas, como puede ser Frankenstein, que en formato largo, que se pierde totalmente por las nubes, y es una lástima. También se nota muchísimo la inspiración, mejor dicho, la influencia de su propia vida en esta obra. Varios de estos personajes hacían referencia a gente que ella conocía, y tenemos que tener en cuenta que esta novela la escribió cuando ella ya se había quedado sola, se había muerto su marido, se habían muerto sus amigos, su suegro no quería saber nada de ella, y todo esto se nota en su prosa. En agosto leímos La muñeca sangrienta, de Gaston Lerouge. Es una novela que tiene una continuación que se llama La máquina de asesinar, y la vamos a leer en enero de 2026 en el club. La verdad es que nos sorprendió mucho a todos. Es una novela con tintes vampíricos y tiene como varias tramas que se mezclan, pero en esta primera parte, en La muñeca sangrienta, solo se resuelve una, que es quizás la que tiene como más inspiración vampírica. Es una novela que me sorprendió, me gustó. Se nota la prosa de Gaston Lerouge, que al final escribe de una forma que nos mantiene enganchados totalmente a sus historias. Ya me pasó lo mismo con El fantasma de la ópera, y se lee muy rápido, se lee muy fácil, nos engancha desde la primera página, y queremos seguir leyendo. Así que a mí es una novela que me gustó muchísimo, y tengo ganas de leer ya la segunda parte ahora que todavía la tengo fresca en la cabeza. En septiembre leímos Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, una novela maravillosa, es increíble, os la recomiendo muchísimo. La sutilidad a la forma de escribir cosas tan terribles, esa forma tan etérea de narrar, y sobre todo nuestra narradora, que es Mary Cat, que es una muchacha especial. Y desde luego eso se trasluce en su forma de contarnos esta historia tan escabrosa, en la que dos hermanas y su tío se han quedado solas porque toda su familia murió envenenada una misma noche. Y bueno, eso es más o menos lo que vamos a ir viendo en esta historia, que de verdad que creo que todo el mundo debería leer. Bueno, en octubre y en noviembre, que es el último libro que he terminado, leímos El romance del bosque, de Anne Radcliffe. Creo que hemos hecho un buen repaso por la prosa de la autora, que Anne Radcliffe es la madre del gótico, y eso es indudable. El romance del bosque es una novela que me ha gustado menos que Los misterios de Udolfo, pero más que El italiano, y
Sí que es cierto que hacia la mitad se hace un poco pesada, pero al final me volvió a enganchar muchísimo. Me enganchó mucho la primera parte, la primera mitad del libro me la bebí. Luego en la segunda mitad hubo un tramo que se me atragantó un poquito más, cuando todo se empieza a liar demasiado. Y ya luego al final me volvió a coger. Se nota muchísimo que es una novela escrita por Anne Radcliffe porque tenemos como varios personajes prototípicos que se repiten y que podríamos intercambiarlos de novela. La doncella en apuros, la figura del criado, en este caso Peter, que es casi igual al criado que nos encontramos en el italiano. Esas revelaciones finales, esos líos familiares, sus descripciones pesadas y esa apariencia de que hay algo sobrenatural en la historia, que luego puede o puede no serlo, pero no lo sé, es una novela que se disfruta. Me parece que la trama de los misterios de Udolpho es mejor. También es cierto que los misterios de Udolpho empieza con este buen mazacote de descripciones de los Pirineos que pueden hacer que esa novela sea tragante. Aquí, en El romance del bosque, el mazacote de descripción viene en la zona de la mitad, entonces como ya te ha enganchado totalmente al principio, es más fácil seguir leyendo. Y bueno, para terminar, la última novela del Club de los Libros Góticos es La guarida del gusano blanco de Bram Stoker, que es nuestra lectura actual. Es decir, todavía no la he terminado, pero esta novela la voy a terminar sí o sí antes de que acabe el año, así que cuenta como leída. La cuestión es que yo esta novela ya la leí cuando estuve de Erasmus, la leí en inglés. Tanto esta como La dama del sudario, también de Bram Stoker. La cuestión es que tengo las dos novelas totalmente mezcladas, así que tengo que leerlas para volver a separar las tramas y enterarme bien de lo que pasaba en cada uno de estos libros, porque todo se ha dicho, cuando yo estaba de Erasmus no tenía la cabeza demasiado puesta para andar leyendo. Así que nada, os contaré conforme acabe qué tal ha sido esta novela. Y estas han sido las... voy a contarlas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novelas del Club de los Libros Góticos. Y las 9 novelas que sí o sí me he conseguido quitar de encima en este TBR de 2025. Bueno, pues ahora vamos a seguir por esos libros que no formaban parte de la lista de lecturas del Club de los Libros Góticos, y aquí es donde vamos a ver qué ha pasado. En primer lugar tengo aquí arriba Extraños Eones de Emilio Bueso. Vale, Extraños Eones sí que lo leí. Además, bueno, debo confesar que empecé el año enero-febrero muy fuerte con el TBR y luego me olvidé, que es lo que me pasa siempre, y me vuelvo a acordar ahora en noviembre-diciembre, todo mal, en fin. Entonces sí, Extraños Eones lo leí. Creo que no hice reseña y me arrepiento muchísimo porque es una novela de terror cósmico que me gustó mucho. Sucede principalmente en el Arafa, creo que lo he dicho bien, que es el cementerio más grande del mundo, que está en El Cairo, en Egipto. Y bueno, ahí hay un... Es curioso porque en ese cementerio vive gente. La gente más pobre del Cairo vive allí y ocupa alguna de las criptas y alguna de las tumbas. Y nada, pues básicamente vamos viendo cómo es la vida de estos niños. Seguimos un grupo de 5 niños que viven juntos y que pues intentan ganarse la vida como buenamente pueden, cuando al panteón de enfrente, que es un panteón nubio, llegan un grupo de hombres extraños y a raíz de su llegada empiezan a desaparecer niños. Es una novela cósmica con claras referencias Lovecraftianas, dado los seres o los dioses que aparecen, y no es de fácil lectura, en ese sentido es muy cósmica, pero se disfruta muchísimo, la verdad. Todo se ha dicho, me gustó más Naturaleza Muerta del autor, y eso es bastante impopular, pero Extraños Eones sin lugar a dudas lo recomiendo muchísimo. A continuación tengo aquí La chica que vive al final del camino. Pues sí, también he leído La chica que vive al final del camino. Además es una novela muy cortita que se lee muy rápido. Una de esas novelas de terror. Es curioso porque a mí normalmente las novelas de terror protagonizadas por niños no me gustan mucho, la verdad, no son lo mío, pero recientemente creo que he leído de Impedimenta 3 en las que funciona. Una es esta, La chica que vive al final del camino, la otra fue Cada noche a las 9 y la otra es Crisálida, pero bueno, vamos a centrarnos en esta. Es una novela en la que seguimos a nuestra protagonista, que es una niña que se ha mudado con su padre a este pueblo, y la gente del pueblo empieza a preguntarse qué está sucediendo en esa casa, porque hace muchísimo tiempo que nadie ve al padre, que la niña no va al colegio, y obviamente pues bueno, esto despierta la curiosidad y podríamos decir la preocupación de los vecinos. La novela está narrada todo el tiempo desde el punto de vista de la niña y nos damos cuenta de que esta niña es capaz de cualquier cosa con tal de mantener su modo de vida, y por cualquier cosa me refiero a absolutamente cualquier cosa. No lo sé, a mí me gustó mucho. Sí que es cierto que es una novela que vas prediciendo,
No tiene estas grandes revelaciones, por así decirlo, pero me funciona muy bien porque al ir prediciendo lo que va a pasar y tener estos componentes de novela thriller o novela de misterio, nosotros estamos todo el rato esperando, a ver, es una niña, ¿no? No queremos que le pase nada y estamos todo el rato deseando, por favor, por favor, por favor, que siga adelante con lo que está haciendo para que no la pillen, ¿no? Y es un alivio cuando nos damos cuenta de que esta niña realmente es capaz de todo. Es una novela que nos muestra los peligros de ser niño en el mundo en el que vivimos y sobre todo de ser un niño que está solo. Y en ese sentido pues tiene varias escenas que son bastante duras. Hay una escena de crueldad animal que me puso la carne de gallina, de verdad me pareció espantosa y horrible y ojalá no la hubiera leído, pero bueno, creo que es una novela que vale la pena. El siguiente que tengo aquí es un juego de niños de Donna Tartt. No lo he leído, pero sí que he leído una novela de Donna Tartt este año, mejor dicho, releído. Es decir, en vez de coger una novela nueva de la autora, decidí que era una buena idea releer El secreto, porque El secreto es un libro que se puede releer 1001 veces. Así que no, sigue estando en mi lista de pendientes, quizás lo arrastro para la del año que viene. La verdad es que era una novela que pensaba que iba a leer en otoño, pero me ha pillado el toro, no la he leído. Os he dicho muchas veces que mi estantería era un auténtico caos en mi anterior casa y que hay muchos libros que no sabía dónde estaban o que directamente no los veía y ni siquiera recordaba que estaban. Bueno, no era el caso de este libro lo tenía a la vista y aún así no lo he leído, así que no tengo perdón de ningún tipo. Tenía muchas ganas de leer este libro, la verdad, pero bueno. El libro número 13 es Nefando, de Mónica Ojeda. No lo he leído. La cuestión es que en ese vídeo muchos me dijisteis que Nefando es un libro duro, que hay crueldad animal, que hay abusos a menores y un poco de todo, entonces como que me paró un poco. Lo sigo teniendo pendiente y desde luego que quiero leerlo porque la prosa de Mónica Ojeda me encanta. Entonces, siendo que es un libro tan corto, puede que intente daré un achuchón ahora que estamos terminando el año. Ya sabéis que diciembre es el mes en el que leemos los libros más cortitos que tenemos para intentar llegar a nuestra meta de lecturas del año. Yo no voy a llegar ni en broma. Me puse 75 libros de meta porque el año pasado pude leer 100. Llevo 50, así que no llego, no me voy a estresar, pero bueno, por intentar elevar el número un poco, o quizás por intentar que este TBR de 2025 funcione mejor que los TBRs de los años pasados, pero no lo he leído. Vale, luego tengo aquí una novela de Dilatando Mentes y os voy a ser sincera. Así es la portada y yo la primera vez que me llegó no hacía más que leer Sinaje. Y yo, ¿qué será Sinaje? ¿Sinaje? Qué título más raro. Y no fue hasta que lo vi así y lo tuve que leer inclinada que leí Linaje y bueno, me sentí muy estúpida. Ya está, final de la anécdota. Es una novela de Kealan Patrick Burke. Vale, Linaje sí que lo he leído, es una novela de Kealan Patrick Burke que tiene todas las vibras de un slasher, solo que tiene una peculiaridad y es que esta novela empieza donde suelen terminar los slashers, ¿vale? Ya ha sucedido la masacre, ha muerto mucha gente, hay una chica que ha conseguido escapar y empezamos ahí, en el momento en el que ella escapa, en el momento en el que la rescatan y vamos a ver qué es lo que sucede después, ¿no? ¿Qué sucede después de toda esta espiral de violencia y de crueldad? ¿Qué es lo que sucede con el superviviente y cómo va a afrontar los traumas? ¿Qué sucede con los familiares de los que han muerto? ¿Qué sucede con los familiares de ella que ha sobrevivido? Y sobre todo, ¿qué sucede con los asesinos? Es una novela que me gustó mucho, tiene algunas escenas que son realmente escalofriantes, de verdad, de esas que terminas de leer la escena, cierras el libro y paras a respirar porque te ha revuelto hasta la última fibra de las entrañas. Si os gusta el slasher, 100% os la recomiendo, pero tenéis que ser bastante fuertes en ese sentido porque no es una novela para gente aprensiva. Digamos que tiene escenas muy fuertes, que tiene escenas muy gráficas. De cualquier forma, a mí me gustó mucho, me encantó el final, me encantó este componente tan original, ¿no? El empezar donde los suelen dejar todos los slashers. Y desde luego que creo que es muy recomendable si os gusta este género y creo que deberíais darle una oportunidad. Las dos siguientes novelas son las dos siguientes partes de la trilogía Dreaming Spires de Victoria Álvarez. La segunda se llama Contra la fuerza del viento y la tercera El sabor de tus heridas. Pues las he leído las dos. Creo que a finales del año pasado leí la primera,
me gustó mucho y ya, bueno, pues seguí con la trilogía. Estas 3 novelas tienen componentes de novelas de misterio, tienen componentes de novela gótica, tienen componentes de romance, y la cuestión es que está todo muy bien mezclado y muy bien equilibrado. Las 3 están protagonizadas por 3 amigos que son los protagonistas, y en cada una de estas novelas se trata un caso que ellos están investigando. Ellos hacen investigación paranormal y bueno, cada una de estas novelas es un caso distinto. Sí que hay como una especie de historia e hilo común que se va enlazando en todas ellas, y viene siendo la vida personal de estos 3 personajes, estos 3 hombres. Solo que bueno, en cada una de ellas nos vamos centrando en un caso distinto, en un lugar diferente. Me gustaron mucho, son lecturas ágiles, fáciles de leer. Vienen muy bien para descansar la mente cuando estamos siempre sumidos en un mismo género, porque sobre todo si es terror o gótico, porque sigue teniendo esos componentes de terror sobrenatural, de ambientación gótica y demás, pero es una lectura bastante más ligera al mezclar romance, misterio, investigación y demás. Así que sin lugar a dudas las recomendaría porque las disfruté mucho, me ayudaron a desconectar el cerebro en momentos estos en los que estaba un poco saturada de tanto terror puro, y me gustaron mucho cómo estaban escritas. El tema este de la investigación sobrenatural a mí me encanta, así que desde luego que era inevitable que estas novelas me iban a gustar. La siguiente es La Reveladora de Daryl Gregory. Esta no la he leído, es una novela que compré el año pasado y la sinopsis la verdad es que me pareció que me llamaba mucho la atención, pero sí que es cierto que ese libro se quedó, ya sabéis que yo tenía 5 torres de libros apiladas en mi escritorio. Ese libro estaba, ahora que ya me he traído algunos, estaba en la base de la torre que estaba más escondida, así que dejé de verlo y me olvidé de su existencia. Soy terrible. A ver, es un libro grueso, pero tiene ilustraciones y la letra es bastante grande. Quizás puedo leerlo este mes. Creo que me estoy metiendo demasiada presión encima. Bueno, veremos. La cuestión es que sigo queriendo leerlo, así que si no lo leo este mes, este se va a quedar sí o sí para mi TBR de 2026. Y bueno, en este montón de novelas me faltan 2 por recomendaros, que son 2 que he arrastrado conmigo del TBR de 2024 y que no leí. En primer lugar tenemos El lugar invisible de Lola Yatas. No la he leído, pero estoy en ello porque El lugar invisible está siendo nuestra lectura de diciembre del Club de Lectura de Terror, así que aunque no lo puedo tachar todavía oficialmente, vamos a considerar que sí, porque este libro lo voy a acabar sí o sí antes de que termine el año. De momento, bueno, llevo solo la primera meta del libro y creo que me puede gustar, la verdad. Así de primeras me está enganchando. Yo de la autora ya había leído Bosque, que es una novela de brujas que la verdad es que me gustó bastante, así que estoy intrigada por ver a dónde nos va a llevar esta novela. El inicio es bastante duro porque nos encontramos con una protagonista que no ha tenido una vida fácil en absoluto, ha sufrido maltrato desde que era muy pequeña, y ahora que al fin ha sido liberada, el fantasma de su madre, que era quien la maltrataba, parece que la persigue. No sabemos si es real o si está en su mente. No lo sé, tiene muy buena pinta. Me parece que va a ser de esas novelas pesadas y opresivas en ese sentido, con mucha carga emocional, y no lo sé, si se parece un poquito a Bosque, la verdad es que creo que me va a encantar y os iré contando porque yo creo que promete. Que es exactamente lo mismo que me pasó con esta, La joven ahogada de Caitlin R. Kiernan. Pues no la he leído. No tengo remedio, la verdad. El motivo por el que no la he leído, pues porque me había olvidado de que estaba en mi TBR. Debería imprimirme el TBR y pegarlo en un corcho en la biblioteca para poder ir tachándolo físicamente. Lo tengo en Notion, pero lo tengo dentro de una pestaña dentro de mi página de Notion. Entonces, si no entro activamente a mirarlo, no lo veo. Así que no la he leído. Esta era la última novela que tenía añadida al TBR de 2025. Luego creo que tenía algunas antologías de relatos, alguna colección de poemas y un ensayo que, dejad que os diga, creo que no he leído ninguno. Así que tengo aquí algunas antologías de relatos, un ensayo y una antología poética. Y nada, la primera de todas es El paraíso perdido de John Milton. La verdad es que lo intenté y empecé con muchas ganas, pero esa forma de escribir me cuesta mucho. No estoy nada acostumbrada a leer poesía, no voy a mentiros, creo que solamente he leído una antología de poemas y fue Las flores del mal de Baudelaire, y lo llevé bien porque son poemas cortitos que vas leyendo poco a poco, lees uno, pasan 3 meses, lees otro y la vas terminando así. Aquí con El paraíso perdido no puedes hacer eso, es
es una historia completa, tienes que leerla de inicio a fin, y a pesar de que empecé con ganas, anotando muchísimo el libro y tal para, pues bueno, como animarme a mí misma a leerlo, la verdad es que el libro pudo conmigo. Creo que no tengo el bagaje lector necesario para enfrentarme a algo así. De momento ha sido un abandono, un DNF, pero no lo voy a eliminar de mi biblioteca ni nada. Voy a intentarlo quizás en el futuro cuando me sienta preparada para ello. Hay que reconocer cuando no estamos preparados para leer algo, cuando no tenemos todavía la capacidad ni las habilidades, y ese ha sido el caso. Con respecto a antologías, tengo estas tres. Ya sabéis que yo he sido siempre muy de antologías de relatos y no sé qué me ha pasado estos últimos 2 años, que la verdad es que he leído poquísimas. La primera de todas es la última antología que ha publicado Valdemar, que se llama La mansión de las pesadillas, antología de relatos sobre casas encantadas. Vale, la verdad es que lo tengo empezado, estoy leyendo los relatos con mucha tranquilidad, poco a poco, cada vez que me apetece uno, pero no lo he terminado y la verdad es que no creo que lo vaya a terminar este año, pero sí que es un libro que estoy en proceso de leer y que tengo intención de terminarlo porque me está gustando, me encantan los relatos de casas encantadas, me parece que es una recopilación muy buena. Pero bueno, es eso, creo que mi forma de enfrentarme a las antologías de relatos ha cambiado con el paso de los años. Antes cogía una antología, me sentaba, la leía de principio a fin y ya está. Ahora voy dosificándomelos mucho y encima tiene muchos relatos, así que nada, voy poco a poco. No es un DNF, no es un fracaso, es un work in progress, por así decirlo. Otra antología de relatos que tengo en este caso son los cuentos oscuros de Shirley Jackson. Esta sí que la leí y además me gustó mucho. Creo que fue un poquito antes o un poquito después de leer Siempre hemos vivido en el castillo. Tenía más ganas de seguir leyendo a la autora y vi la antología y dije, bueno, este es el momento. Debo ser sincera y deciros que no recordaba cuando la leí que esta antología estaba en mi TBR, así que bueno, punto de casualidad para mí, pero lo importante es que la he leído. No son los mejores relatos de la autora, aunque sí que es cierto que hay algunos que me parecieron espectaculares. Me ha gustado más La lotería, me ha gustado más La maldición de Hill House y me ha gustado más Siempre hemos vivido en el castillo. Así que bueno, si os gusta la autora definitivamente hay que leerlos, pero no creo que sea lo mejor que ha escrito. Y la última antología que tengo es Gótico Botánico, cuentos de un verdor perverso de Impedimenta. Pues no la he leído. No la he leído y además tenía intención de ponerme, bueno, Impedimenta ha sacado varias antologías de esta especie de colección. Está Gótico Botánico, está Solsticio Siniestro, que es la antología para leer en Navidad, y me estoy planteando leerla ahora porque, en fin, estamos en Navidad. Lo que pasa es que tener 2 antologías iniciadas me da como un poco de manía y como ya tengo la de La mansión de las pesadillas, bueno, veremos. La cuestión es que es el momento, o sea, si pasa Navidad y no he leído Solsticio Siniestro, no la voy a leer. Gótico Botánico lo tengo pendiente, quizás la arrastro para el año que viene y además han sacado otra ahora nueva que es preciosa, así que tengo que darle caña a estas antologías. Y bueno, ya de lo que queda os aseguro que no he leído nada. No me acordaba del de Shirley Jackson, pero vamos. Como antología poética tengo Herbario y Antología Botánica de Emily Dickinson y no lo he leído. Creo que os he dicho ya hace, no sé, escasos 2 minutos que la poesía no es lo mío. Hay veces que me empeño en algo y fracaso, como viene siendo este caso. No lo he leído, es un libro muy cortito, quizás me animo a leerlo y así me puedo poner la medallita, pero siendo sincera no creo que en el TBR del año que viene vaya a haber poesía porque claramente es meterme a mí misma el palo en la rueda de la bici, ya me entendéis, o sea, no va a pasar. Lo siento, de verdad, o sea, si sois lectores de poesía, por favor recomendadme, quiero que me guste la poesía pero no lo consigo, recomendadme algo. Y ya solo me queda un libro del que hablaros, que es Brujas, sapos y aquelarres, que es un ensayo de Pilar Pedraza, que no he leído. Esa es otra. Yo también lo intento con la no ficción, os juro que lo intento, pero tampoco cuaja. Y directamente es que normalmente no me apetece, bueno, normalmente no, nunca me apetece leer no ficción, entonces yo una vez más me pongo el palo en la rueda de la bici para meterme la hostia. No lo he leído, no me ha apetecido leerlo, dentro de todos los ensayos es probablemente un ensayo que me pueda encantar. Sí, pero no me apetece leer no ficción, así que ahí está. Otra cosa que seguramente no haya en mi TBR de 2026. ¿Sabéis? La cosa es que me parece cuando hice este TBR que muchas veces me esfuerzo mucho en, no sé, en intentar ser mejor lectora, intentar ampliar horizontes, pero no me funciona. O sea, yo no
No he estudiado literatura, por mucho que me habría gustado, no. Yo soy de artes, yo he estudiado diseño y al final leo por placer y lo que me gusta es el terror, entonces creo que debería dejar de presionarme y dejar de intentar leer cosas que luego sé que no voy a leer o que voy a intentar empezar y no voy a terminar nunca. En fin, así es como ha quedado este TBR, así es como ha resultado mi 2025 lector. ¿Qué os parece? ¿Creéis que podría haberlo hecho mejor? Siempre podría haberlo hecho mejor. ¿Creéis que debería dejarme de intentar leer cosas que sé que no voy a leer? No sé, decídmelo en los comentarios. Y decidme también cómo ha ido vuestro año. ¿Os habéis hecho un TBR? ¿Lo habéis cumplido? ¿Habéis llegado a vuestra meta de lecturas? Os leo todo en los comentarios. Y ya que estamos, dejadme este emoji para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este repaso por mi TBR, hasta aquí llega este vídeo del año en el que demuestro que no tengo ningún remedio. Y nada, eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.